Resiliencia, ¿cómo están? Buen domingo. Aquí tratando de cumplir con esta especie de nueva temporada. Tenemos una intro un poquito más nueva, se refrescaron los colores, la letra y también la música. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de el juicio del mono. El juicio del mono. Y por qué, o algunos de los por qué, creemos todavía en teorías de la conspiración. ¿Ah? El juicio del mono es algo, un nombre coloquial por supuesto, para un litigio que hubo el año 1925. Resulta que este año el profesor John Scopes, ¿ya? Profesor de ciencias de una de las escuelas en el estado de Daytona, en Tennessee, enseñó a sus alumnos, contrario a la costumbre y a la ley de la época, la teoría de la evolución respaldado por el libro El origen de las especies de Charles Darwin. Un poquito hablamos de Darwin esta semana también. Hoy es eh, domingo 16 de febrero. Durante la semana que está terminando, hoy también se celebró un nuevo natalicio de este gran naturista, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Scope fue denunciado ante las autoridades porque a la sazón, durante esos años, existía la llamada Ley Butler. La Ley Butler prohibía en todos los establecimientos educacionales de Dayton enseñar algo que fuera contrario al origen divino, algo que no estuviera respaldado por la Biblia, digamos, y hubiera revisado por la iglesia y el origen divino que todos conocemos del Génesis, no podía ser enseñado en las escuelas. ¿De acuerdo? Pero esto va un poquitito más allá. ¿Y por qué lo quiero conectar luego con lo que viene por las conspiraciones? Esto finalmente se descubrió que fue un montaje que se le ocurrió a un gran empresario de Dayton llamado George Ripley, George Ripley, que quería finalmente publicidad para el pueblo, un pueblo bastante pequeño, y quería publicidad para su empresa y para los emprendimientos, ¿verdad?, que hubieran en la zona, dentro de Daytona. Se reunió para ello con el alcalde y una abogada para plantearle más o menos esta idea. Ambos dieron el pulgar arriba, llegaron al acuerdo de que podía ser una buena idea y contaron con la complicidad de John Scopes, este profesor que se acusó, atestiguó, declaró haber enseñado contra la ley Butler la teoría de la evolución a los niños, e inclusive se llevó a niños para testificar en contra de Scopes y niños entrenados en sus respuestas, ¿ya?, para que efectivamente declararan contra Scopes. Al final de todo esto, este profesor fue condenado a pagar $100 de la época, que era bastante dinero, por haber violado la ley Butler, ¿ya? El juicio se anuló por un tecnicismo que no vale la pena explicar y dio paso, sin embargo, a pesar de que fue un montaje que se descubrió mucho después, por supuesto, a una serie de revoluciones dentro de los demás estados de Estados Unidos. En la mayoría de ellos se quiso replicar la ley Butler de no enseñar la evolución, sino que solamente el origen divino de la vida. Y en Mississippi, en la mayoría de estados, esta idea perdió. Sin embargo, en Mississippi y en Arkansas se aprobaron leyes que prohibían explícitamente la enseñanza de una doctrina distinta a el origen divino de la vida.
se prohibió explícitamente enseñar la evolución. Y esta ley, desde 1927, en Mississippi y en Arkansas, estuvo vigente hasta 1965, pero casi 40 años. ¿Y por qué hasta 1965? Porque fue el periodo de la Guerra Fría. Y Estados Unidos se dio cuenta que su instrucción escolar estaba quedando muy atrás con respecto a la Unión Soviética, que a la sazón eran comunistas, no tenían absolutamente nada de religiosidad en sus escuelas y solamente enseñaban eh, teorías respaldadas por la ciencia. Así que el año 1965, por ley, se derogaron la ley Butler y sus similares, y se comenzó a enseñar la evolución en los colegios. ¿Ya? A pesar de que solo Mississippi y Arkansas tuvieron esta ley explícita, en la mayoría de los demás estados, esta fue una especie de ley tácita, o sea, nadie prohibía enseñar evolucionismo, pero nadie tampoco lo hacía. Así es que hasta 1965 en Estados Unidos se enseñaba prácticamente, o se ocultó a muchos de los niños la teoría de la evolución de, entre otros, Charles Darwin. Eso es el juicio del mono, ¿ya? Precisamente porque aquí se dice que nosotros tenemos un ancestro común con nuestro primo el chimpancé, un homínido por allá, lejos en la historia. Lo que está absolutamente respaldado y comprobado, por supuesto. Ahora, la evolución no es la competencia del creacionismo. La evolución no explica el origen de la vida, simplemente la evolución de esta. El origen de la vida sigue siendo un gran misterio. Pero ¿por qué quería hacer el nexo con el tema de las conspiraciones? Porque aquí hubo un montaje. Aquí hubo un montaje para atraer publicidad a un pueblo. Y todos salieron ganando, entre comillas, un poco. Pero hay algo que hace clic un poquitito más allá. Que es el que muchas personas creen simplemente lo que les han dicho siempre. Ya, a ver, ¿cómo? ¿Cómo hacemos el nexo acá? Resulta que esta fue una conspiración para hacer caer de la enseñanza normal, digamos, la teoría de la evolución. Y existen conspiraciones en el mundo, no vamos a decir que no, por supuesto. Hay conspiraciones que han resultado ser ciertas, como por ejemplo el caso Watergate, ¿ya? Que lo vamos a tratar un poco más a fondo en videos posteriores, y que hizo, entre otras cosas, ni más ni menos, caer al presidente Nixon, que tuvo que salir de su cargo, digamos, antes del tiempo. Sin embargo, hay un montón de teorías de la conspiración que la gente cree. La gente cree, a ver, en Estados Unidos el 2% cree que la Tierra es plana. Que hay un gobierno en las sombras, mucho más arriba de los presidentes, que nos oculta la verdadera forma de la Tierra, para que de esa manera nos sintamos insignificantes, que somos solamente una roca que flota en el espacio. Cuando es todo lo contrario. Sí, somos solamente una piedra extraña, pequeña, insignificante tal vez en todo el concierto cósmico, pero nuestra divinidad y lo que nos hace especiales es que hasta donde nosotros conocemos, solamente en esta piedra existe vida. Así es que, para nada, el que la Tierra sea esférica y que seamos solamente una mota de polvo azul atrapada en un rayo de sol, nos quita lo especiales que somos. Ojo con eso. ¿Ya? Pero sin embargo hay mucha gente que dice que la Tierra es plana. Es una conspiración tonta, no tiene ni pies ni cabeza, pero hay gente que la cree. ¿Ya? Que las vacunas provocan autismo. Las vacunas provocan autismo. Que fuimos creados por los Anunnaki. Que está el grupo Bilderberg, que maneja un montón de cosas de este mundo.
Y así bastantes otras que, no sé, existen, los alienígenas están entre nosotros. Yo me vengo parando de ver una maratón de alienígenas ancestrales. Me gusta la serie, me entretiene. Hay una o dos cosas que se pueden sacar de ella siempre. Pero no vamos a hablar de las conspiraciones de manera puntual, sino que ¿por qué? ¿Por qué la gente hoy en día cree en estas llamadas teorías de la conspiración? Y tengo por aquí una cita eh, del profesor Joe Usinski, autor de American Conspiracy Theories, que nos dice que las teorías de la conspiración no son un fenómeno nuevo, sino que han sido un ruido constante en por lo menos los últimos 100 años. Y aquí hay que entrar un poquitito a la psicología de las personas y delinear 3 o 4 puntos. Primero, las conspiraciones se creen por falta de información. Y eso no es culpa de la gente, eso es culpa tal vez de los medios, eh, o de los comunicadores de la información que no lo hacen de manera lúdica para que el común de las personas pueda entender y pueda tener algún tipo de barniz de conocimiento, eh, por la desconfianza del poder. Aquí en Chile lo estamos viviendo en carne propia, donde se descubre que toda la clase políticamente, entonces se tiene la base para creer que nos están mintiendo todavía a esferas más altas. Tal vez, ¿por qué no? Eh, por la sana curiosidad de buscar respuestas que van más allá de algunos hechos, más allá de la verdad oficial, lo que es bastante sano. Es bastante sano. Cuestionar la verdad oficial, investigar. No tener la desfachatez de tirarse una teoría de que aquí todos nos mienten y que, eh, qué sé yo, la reina Isabel es reptiliana o que, no sé. Pero sí ir un poquitito más allá y descubrir casos como di el ejemplo al inicio del video, Watergate, que le costó el cargo a Richard Nixon. Y una cuestión que es muy millennial, muy de la generación esta que está ahora entre los 20 y los 30, que es sentirse único y diferente. ¿Ya? O sea, yo desperté, vi la luz, me di cuenta, soy un iluminado, no soy un borrego, no me dejo dominar por las grandes élites económicas, políticas, religiosas, y soy único y diferente porque creo que la Tierra es plana, porque creo que las vacunas provocan autismo, porque me di cuenta de que realmente fuimos un experimento de los Anunnakis. ¿Ya? También está dentro de la psicología humana. Y por último, por una necesidad de aceptación también. Alguien tiene una idea, por loca que parezca, de pronto encuentra que 2 o 3 personas de pronto creen lo mismo, se refuerza esa idea, ese sesgo de confirmación, y se rechazan, se empiezan a rechazar pruebas a veces consistentes de que lo que está planteando está totalmente equivocado. Que la Tierra no es plana lo sabemos hace 2300 años. Eratóstenes, con 2 palos, un esclavo y mucho ingenio, fue capaz de medir la circunferencia de la Tierra de manera casi perfecta. Vamos a hablar también de eso en videos posteriores. Pero el tratar de convencer a una persona que cree en una de estas teorías de la conspiración produce un efecto contrario, un efecto contraproducente, algo que se llama el efecto Streisand, ¿ya? Por la actriz Barbara Streisand. A ella un paparazzi le tomó algunas fotos íntimas fuera de su casa en una isla muy privada, en un lugar muy privado. Este paparazzi quiso hacer las fotos públicas, nadie le dio importancia, absolutamente nadie. Pero Barbara Streisand, en un intento desesperado de que estas fotos no se hicieran públicas, lo empezó a inundar con demandas legales. Y de esta manera, estas fotos salieron a la luz y toda la gente empezó a querer estas fotos íntimas, entre comillas, de Barbara Streisand, y provocó un efecto totalmente contrario al que ella buscaba. No logró bajarlas, muy por el contrario, subió mucho el interés. Así es que estos efectos contraproducentes se conocen como el efecto Streisand, ¿ya? Y eh,
empezar a dar pruebas, empezar a dar eh, argumentos, experimentos inclusive, para tratar de sacar a estas personas de su mundo de conspiraciones, produce precisamente este efecto. Se produce una coraza mucho más dura y se empiezan a encontrar contraargumentos por disparatados que sean. Así es que lo recomendable es, si usted conoce a alguien que piense que la Tierra es plana, trate de hacerse su amigo, de entrar a su círculo de amistad, no de amistades, sino que de amistad, y contarle historias. No darle pruebas ni hechos porque los va a refutar. Si usted conoce a alguien que cree que las vacunas no son útiles, que son un invento y que no sirven para nada y que provocan autismo, invítelo a ir a China, paguen el pasaje a Wuhan y que vaya sin ningún tipo de inmunización a exponerse al coronavirus, al COVID-19. Sería un bonito experimento para las personas que creen que las vacunas no sirven absolutamente para nada. ¿Ya? Entonces, resumiendo, las personas creen en conspiraciones por falta de información, por desconfianza de la autoridad, y la autoridad juega un papel tremendo porque siempre nos está engañando, por sentirse únicos y diferentes, por aceptación social, o lo que es bastante más sano, buscar siempre un poquitito más allá de la verdad oficial, donde a veces se terminan encontrando datos bastante asertivos. ¿Bien? Espero les haya gustado la anécdota del juicio del mono y este primer acercamiento a las teorías de la conspiración. Voy a hacer un video de cada conspiración que a mí me parezca un poco más interesante. La gente que dice que el hombre no llegó a la luna, la gente que está en contra de las vacunas porque provocan autismo, y la gente que piensa que la Tierra es plana. ¿Ya? Vamos a hacer un video, los siguientes videos del canal van a ser tratando en extenso cada uno de estos temas, y por supuesto también le vamos a dedicar un video especial a las conspiraciones que resultaron ser ciertas. ¿De acuerdo? Espero les haya gustado, estoy cumpliendo, estoy muy contento de volver y de estar en contacto con ustedes una vez cada semana. Nos vemos. Un abrazo.